Ahora continuamos con la siguiente consonante. La siguiente consonante tenemos la P, la F y la Fe Tzotzil. Como en cada estudio, vamos a ver su forma, su diseño, su gematria y su significado. Pueden observar que la P y la F es exactamente la misma consonante. Lo mismo que sucede con la Kaf y la Jaf. Aquí es la P y la F. Lo que cambia en las clases que hemos dado del hebreo bíblico, les he dicho que cuando la consonante tiene un punto en medio de ella, ese punto se llama Dagesh Lene, va a hacer que su pronunciación de la consonante sea más ruda, más fuerte. Y si la consonante no tiene ese Dagesh Lene, su pronunciación es suave. Por eso aquí podemos ver que una se llama P y la otra se llama Fe. Y Fe Tzotzil, que cambia cuando en una palabra hebrea termina con Fe, con F, cambia su forma a Fe Tzotzil. Vamos a comenzar a hablar de su forma, su diseño. Se habla poco de su diseño y decía uno de los rabinos, de los estudiosos, que observáramos la consonante P y pudiéramos ver que es una boca abierta con un diente. Sí, una boca abierta con un diente. En otro diseño está así la consonante y aquí como que viene así. Y este es el diente. Entonces dice el autor, la P está formada por una Kaf, si quitamos el diente, una Kaf más ese dientito, ¿sí? Entonces dice el diseño del otro autor, dice, es una boca abierta con un diente. Y para hacer amena la enseñanza de esta forma, cuenta una pequeña historia donde dice que cuando el faraón estaba muy nervioso, muy enojado, preocupado de que el pueblo de Dios allá en la esclavitud crecía, se multiplicaba, entonces él decía, levantémonos contra este pueblo, hagamos algo para que ya no se multiplique, porque podría unirse al enemigo y pues nos derrotan y sale libre. Y en la escritura, en el versículo de Éxodo, lo dejó, en Éxodo 1:10, dejó dicho, ¿verdad? Que se hiciera algo contra el pueblo, y en una parte del versículo está escrito con pen y arbe, que quiere decir, porque qué tal que se multipliquen. Eso quiere decir no sea qué, pen quiere decir no sea qué, y arbe, se multipliquen. Y entonces cuenta la historia, este talmudista, este rabino está platicando que a Dios se molestó tanto por esas palabras del faraón que le dio un golpe en su boca con ese diente, y entonces pues se cae ese diente. Si quitamos el diente ya no queda P, sino queda Fe. Entonces dice que de ahí viene esa similitud de las dos consonantes con el diente, pero después cuando el Señor se enoja, lo golpea cuando está diciendo que quiere hacer algo en contra de su pueblo, y se cae el diente. Y en otro versículo, en donde dice, y mientras más los oprimía, más se multiplicaban. Entonces ya no aparece pen yarbe, ya no aparece pen, sino aparece ken yarbe. ¿Qué quiere decir? Y sí, así se multiplicaban y se multiplicaban. Entonces da esa pequeña historia de la P con la Kaf. Dice la Kaf, la P es una boca abierta con un diente, o puede ser una Kaf con ese dientito, ¿no? Y da la historia, este rabino, de cómo se le cae el diente para que quede la Kaf cuando el Señor se enoja por estar hablando, queriendo hacer algo en contra de su pueblo, el faraón. Esto es lo que se puede hablar de
el diseño de esta consonante. Ahora pues vamos a hablar de su gematria. La gematria que el Señor le otorga, le quiso poner a esta consonante, es el número 80. El número 80. 80, hablamos del 8 con el 10. Cuenta también en un libro que escribió otro rabino que se llama La Familia. Allí dice que el número 80 es un logro de una fortaleza especial, ¿sí? En ese libro que se llama La Ética de Nuestros Padres, que escribió otro rabino, ahí dejó escrito que cuando se llega a los 80 años se logra una fortaleza especial. O sea, tenemos fortaleza, una añadidura, ¿sí? Una fortaleza más grande. Eso dice que está indicando el número 80. Y también da una historia contando sobre el 80, de que cuando el Señor le pide a Moisés que tiene que hablar con él, tiene que ir a hablar con el faraón para que se liberte a su pueblo, ¿qué hizo Moisés? Moisés inmediatamente puso la excusa de que él no podía hablar, pero el Señor le dice, pero no te di un hermano que habla muy bien, que se expresa muy bien, a Aarón. Y entonces cuenta aquí sobre el número 80, que Aarón hablaba tan bien y era tan sabio que fue consejero matrimonial en el pueblo de Israel, y que muchos matrimonios que estaban a punto de separarse, con esa sabiduría de Aarón, es el bien hablar de él, los reconciliaba. Y entonces cuando se volvían a unir las parejas y llegaban a tener un hijo, en agradecimiento le ponían el nombre de Aarón, de Aarón. Y entonces cuenta aquí que cuando murió Aarón, el sumo sacerdote, 80,000 hombres llamados a Aarón fueron a acompañarlo a su última morada. Debido a esto, de que él había reconciliado a tantos matrimonios, miles de matrimonios reconciliados, y ellos en agradecimiento le ponían el nombre de Aarón. Entonces crecen todos esos hijos, y cuando va a morir el sumo sacerdote, lo acompañan 80,000. Cuenta esa historia que 80,000 varones llamados a Aarón lo acompañan a su última morada, al sumo sacerdote. Ahí se ve esa añadidura, esa fortaleza agregada por el bien hablar del sumo sacerdote. El número 80 está indicando eso, esa fortaleza de más por su boca, por nuestra boca. Eso está indicando el número 80. También podemos decir que el número 8 es 7 más 1. Ya habíamos hablado del número 8 cuando se habló de la consonante Het, que tiene en su gematria del número 8, dijimos que 7 más 1, 8. 7 es número completo y más 1 es algo más. Entonces les dije que el número 8 significa resurrección, renovación, ¿sí? Algo nuevo. Y ahora multiplíquenlo por 8. Multiplíquenlo por 10 para que dé 80. Y 10, que es el orden, la perfección del orden divino. Imagínense esa fortaleza multiplicada que se da a través de nuestra boca. Estamos hablando de la P, que significa boca, ¿sí? De nuestra boca. Entonces, hablando de la gematria, Moisés a los 80 años fue cuando libertó al pueblo de Israel, a los 80 años. ¿Sí? Y cuenta en el Talmud que aunque era tartamudo, pero se le dio esa fortaleza, a los 80 años se le dio esa fortaleza añadida en su boca, y que él también hablaba con el faraón. Sí hablaba a su hermano Aarón, pero también él lograba vencer ese miedo
a los 80 años esa fortaleza activada, fortalecida, y podía hablar con el faraón, salía de su boca. Ya sí iba con su hermano hablaba, pero también a los 80 años cuando le iba a libertad, y a los 80 años dio la Torá, le dio la Torá el Señor. También se habla del número 80, en el Salmo 90, que les hablaba del Salmo de Moisés, donde dice los más robustos 80. Cuando dice el Señor los más robustos 80, de 70 a 80, como que nos hace reflexionar que si una persona, un hijo de Dios, ya tiene 70, puede ir fortaleciéndose más y más a través de su boca. A través de su boca, que en la boca tenemos poder. Lo dejó escrito en su palabra, que el poder está en nuestra boca, ¿sí? Para edificar, para derribar, ¿sí? Para bendecir o no. Entonces hay mucho poder en nuestra boca. Por eso el Señor dice de 70, pero si los más robustos 80. Entonces en esos 10 años que pasen, si una persona está ya caminando en esa edad, que aproveche bien su boca, bendiciendo en todo momento, no usando su boca para maldecir, sino para bendecir. Y como vimos también en las primeras clases, que la letra B está formada por tres líneas, que significan el mundo físico, ¿sí? Pero hay una apertura que falta que se cierre en esa creación, y en el estudiando dice que nosotros como hijos de Dios, a través del poder de nuestra boca, compartiendo la palabra de Dios, bendiciendo a las personas, vamos a completar la creación del Señor. Se va a cerrar esta vez para cerrarla a toda la creación completa del Señor. Y también podemos ver en la palabra Anojí, yo, cuando Moisés decía que él no podía hablar, el Señor dice, yo llenaré tu boca, ¿sí? Esto el Señor se lo dijo a Moisés en el Salmo 81:10, donde dice que el Señor llenará su boca. Y entonces dice yo. Y se acuerdan que hablamos de que hay dos maneras en hebreo de decir yo, el aní y el anojí. El aní, les dije que nos mostraba un orgullo en el hombre, pero el anojí, al agregar la jaf, una consonante curviada que también está indicando humildad, ya se convierte en humildad. Y la gematria de Anojí nos da el número 81. Si nosotros sumamos cada valor numérico de Anojí, nos va a sumar, buscamos la gematria de cada uno, 1, 50, 20 y 10. 50 y 20, 70 y 10, 81. El número, estamos hablando del número 80, donde nos está diciendo que si el hombre es humilde, se humilla ante el Señor como recompensa la va a llenar nuestra boca. Nos dejemos llenarla de pura palabra de Él, de pura sabiduría que venga de Él, para que nosotros podamos levantar y ayudar a otras personas mientras estemos aquí, porque ese es uno de la finalidad por la cual el Señor nos tiene y nos hizo sus hijos, para que nosotros estemos hablando palabra de Dios. Llenemos nuestra boca de palabra de Dios, bendiciendo, enseñando, exhortando, pero con palabra de Dios. No así palabras malas. Y otro autor compara la palabra Pesaj. Él divide la palabra Pesaj en P de boca, Isaac dice que habla,
y está diciendo que en Pesaj, en la fiesta de Pesaj, el hombre alaba las maravillas del Señor, los prodigios, lo exalta y lo compara con la contraposición de la palabra paró, que paró en hebreo es faraón, que es la contraposición de bendecir. Y dice, a paró lo separa, esta palabra la separa otra vez con P, boca, pero Ra, malo, maldad, maldición. Entonces él compara estas dos palabras cuando estamos viendo esta letra del 80, estamos hablando de Anojí, cuando es humilde, el Señor le agrada esa humildad y lo llena nuestra boca. Dice, yo llenaré tu boca, déjate llenarla, para que puedas hablarle al cansado, para que puedas hablarle al enfermo, para que puedas edificarlo. ¿Sí? En cambio, paró, lo está separando, como dice, boca mala, ¿sí? Y paró en hebreo significa faraón, y el faraón pues es la contraparte de lo bueno. Pues con esto tenemos ya por último les digo el significado, ¿verdad? P pues significa boca, P significa boca, significa habla, significa apertura. Así pues el Señor también a nosotros nos puso una boca para que la llenemos, pero de puras palabras que edifiquen, no que destruyan. ¿Sí? Que tengamos cuidado de cómo hablamos, acordándonos de estas enseñanzas. Pues con esto terminamos la clase de hoy. Brajot. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.